dando cumplimiento a nuestra agenda. Creo que es importante dar inicio. Tengo el gusto de saludarlos a todos y presentarles a nuestro equipo de trabajo, a algunos integrantes de la mesa de regionalización de la comisión gestora, quienes nos acompañan hoy. Le cedo la palabra a la doctora Ruth Domínguez para que haga su presentación. Ella es integrante de la mesa de regionalización. Adelante, Ruth. Buenas tardes para todos. Complacida de estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Ruth Domínguez, pertenezco a la mesa de regionalización y así muy corto, veo muchas personas que ya nos habíamos tenido la oportunidad de saludar en las reuniones del año pasado. Entonces, encantada de tenerlos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Damos paso a José Antonio, a nuestro querido José Antonio. Adelante, José Antonio Ruiz Ayala. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer por su asistencia de este trabajo de la Comisión Gestora en representación de la sociedad civil del país. Muchas gracias, José Antonio. María Elisa Cardoso, si está por allí. Adelante. Buenas tardes, soy María Elisa Cardoso de la Comisión Gestora y ahora me encuentro pensionada y pertenezco a la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. Gracias, Crisanto. Con mucho gusto, María Elisa, y yo me presento, soy Crisanto Quiroga, coordinador de la mesa de regionalización del Plan Decenal de Educación. Hago también parte como delegado de la Universidad de La Sabana y estamos muy comprometidos en este proceso de articulación del Plan Decenal de Educación en toda la sociedad civil y en todas las instancias que podamos adelantar. Voy a tomar ahora control, si me permite, Luis Fernando. También aprovecho para presentar a Luis Fernando, quien es la persona que nos está apoyando y soportando todo el proceso, digamos, logístico de este evento, para levantar la mano, para prender su cámara, para usar el chat. Adelante, Luis Fernando, para algunas orientaciones puntuales a nivel logístico y virtual. Muchas gracias, Crisanto. Buenos días para todos y para todas. Simplemente para compartir que como tenemos un grupo de ya 45 participantes, les agradecemos que cuando quieran participar levanten la mano o escriban en el chat directamente para que tengamos una sesión que pues agradable para todos. Ya Crisanto puede compartir la pantalla. Muchas gracias, y si ustedes están de acuerdo, podemos grabar la sesión, que a muchos de ustedes les va a servir para efectivamente tener su registro, su archivo, y poder de una u otra manera tener el histórico y la trazabilidad de lo que vamos a hacer. Pues bien, bienvenidos nuevamente. Un abrazo a todos los colegas, a todos los secretarios de educación, a los jefes de planeación, secretarios de planeación que están invitados a este taller de sensibilización para la armonización del Plan Decenal de Educación y los planes o sectoriales o territoriales de educación. Esta es una iniciativa sencillamente de la Comisión Gestora, pero especialmente de la Mesa de Regionalización, la cual, como se dan cuenta con el equipo de gestión, adelantamos. Aquí hay un eslogan muy importante que se tiene de parte de la Comisión Gestora y que es una apuesta del Plan Decenal, es construir paz y nación desde la educación. Yo me voy a gastar aproximadamente 10-15 minutos para esta presentación sucinta, de manera que podamos dar mucho cuerpo, mucha objetividad a los talleres que vamos a adelantar y que efectivamente hemos preparado con Ruth y con el equipo de trabajo. Bien, ¿cuál es la misión? La acabo de decir, pero sobre todo, ¿cuál es la visión de la mesa de regionalización? Y es lograr la apropiación del Plan Decenal de Educación vigente por parte de un gran número significativo de actores sociales e institucionales. Cuando digo sociales, padres de familia, personeros, rectores, directores, secretarios de educación, gobernadores, entre muchos otros, e instituciones que efectivamente han hecho partícipes y siguen siendo partícipes de esta gran apuesta. ¿Cuáles son los principios como orientadores? Definimos 3 en nuestra comisión, aunque hay muchas más. Defensa del derecho a la educación en todo el ciclo de la vida, en esas trayectorias que nos parecen interesantes
revisar en este proceso. Un diálogo y participación ciudadana, porque es lo que nos debe caracterizar, las voces de distintos actores de la sociedad civil. Y respeto a los acuerdos constitucionales y sociales por la educación. Nos parece que esos tipos de acuerdos que se han venido dando desde gobiernos anteriores, e inclusive desde Bolívar frente a la educación, y desde otros actores internacionales como el PNUD con el Banco Interamericano, como la OECD en relación con la educación. Nos parece interesante porque estamos en alianza con ellos. Seguidamente, quería contarles un poquito cuál es el propósito de la comisión gestora de la cual nosotros hacemos parte. Y es promover la articulación y armonización y apropiación social del Plan Decenal de Educación a través de distintas estrategias de participación ciudadana, como esta que estamos promoviendo hoy, porque hace parte de algo fundamental y es lo declarado en el plan de desarrollo vigente, sobre todo en la Ley General de Educación, que ustedes lo saben, en el artículo 72, en donde se define que haya cada 10 años un plan decenal orientador, articulador y armonizador de los planes de desarrollo. En su labor de gestión, de articulación de ese plan sectorial aprobado por los consejos o por las administraciones o por el órgano que corresponda, para hacer esa articulación al llamado que está declarado en el artículo 187 del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Nos parece que es una apuesta interesante también por el gobierno nacional. Este es un proceso de construcción, son como los antecedentes que se construyeron en su momento 2015, 2016 y que se echó a rodar en el 2017. Y distintos organismos nacionales y multilaterales, que ese ejercicio nos llevó a que 1.014.757, que es la estadística registrada por el Ministerio de Educación Nacional, participaran en este llamado. Entonces nos parece que por respeto a esa voz de la sociedad civil, nosotros hagamos alusión a este tipo de estrategias, talleres que hemos venido organizando con la comisión gestora y en la responsabilidad que nos compete a la mesa de regionalización es seguir divulgándolo, apropiándolo a través de distintas estrategias. Aquí en este material que después se les hará llegar, pues ustedes podrán ver los antecedentes a nivel de preparación de las distintas estrategias que se definieron a nivel público para hacer un llamado a través de foros, mesas de trabajo, grupos de trabajo, para lograr un acuerdo nacional frente a la educación. Me parece que eso es interesante y efectivamente adelantar un monitoreo y evaluación como lo que más adelante le vamos a contar. ¿Qué es lo que caracteriza al actual Plan Decenal de Educación? Por supuesto, es un compromiso del país por el cambio educativo, miren ustedes, y la defensa de los principios que algunos de ustedes los conocen en nuestra Constitución, los valores que allí se definen y los fines constitucionales, que de una u otra manera ustedes que están en el campo educativo, en el sector educativo, en los planes de desarrollo, en los planes educativos y en los proyectos educativos institucionales se definen estos principios, estos valores y estos fines. Con exactitud o no, le estamos apuntando a ello. Lo caracteriza también un enfoque integral del sistema educativo porque lo que se busca es una articulación desde la primera infancia hasta la educación superior y para toda la vida, como lo decíamos anteriormente. Es un plan vivo que permanentemente se está renovando por ser un instrumento de construcción participativa, democrática participativa, para seguir construyendo una política pública de la educación. Sabemos que la política pública está muy atomizada, está muy granulada en los distintos departamentos, pero que tenemos que irla contrayendo, articularla para tener una proyección, una sostenibilidad de país mucho más objetiva. Posee unos medios y herramientas de comunicación que garantizan la participación de toda su apuesta democrática. Promueve las estrategias de seguimiento y evaluación con una batería de indicadores importante,
El plan decenal tiene 78 indicadores y lineamientos estratégicos que más adelante vamos a ver algunos de ellos. Y me parece que hay una articulación importante en este proceso de evaluación que se quiere adelantar con la anuencia de ustedes, con la participación de ustedes, que es lo que queremos como sociedad civil. Bien, lo que les decía, la estructura del plan decenal, para los que no lo recuerdan, para algunos inquietos que sí lo han venido revisando, está configurado, estructurado por 10 desafíos que están al lado derecho mío. Uno, por ejemplo, el primero, regular y precisar el alcance al derecho de la educación. Y el 10º, fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación. Pero desdoblando los desafíos, los acompañan 25 lineamientos estratégicos que están anclados a cada uno de estos desafíos. De ellos se desdobla, como en un mapa arbolar, 333 lineamientos estratégicos y 78 indicadores. Miren ustedes que realmente, aunque los lineamientos estratégicos son muchos, pero lo que le dan es cuerpo y le dan orientaciones para poder articular. Es ahí donde a veces podemos encontrar algunas desarticulaciones, algunas brechas que se marcan. E igualmente en los indicadores, que es una apuesta de país, es una apuesta del Ministerio de Educación Nacional, y lo vamos a ver más adelante, es una apuesta de la sociedad civil. Bien, ¿de quién es responsabilidad este plan de desarrollo declarado hasta el 2026? Pues sencillamente del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación, sin lugar a dudas, porque tienen una responsabilidad frente a la garantía del derecho a la educación y a otros elementos que la definen como tal. Entonces, me parece interesante que dentro del ministerio, que ha venido trabajando de la mano con nosotros y la Secretaría de Educación con el ministerio, pues se impulse, se articule, se promueva unas políticas sólidas educativas para el bienestar de Colombia. Igualmente, las comunidades educativas, las comunidades de aprendizaje, las comunidades investigativas, las redes, entre otras, tienen una responsabilidad para apropiar el plan y hacerlo de suyo un elemento constructor de sus apuestas o planes o proyectos. Nos parece interesante. El sector privado y empresarial, sin lugar a dudas, creo que la semana pasada estuvimos en el lanzamiento del libro Empresarios por la Educación, y miren ustedes que ellos han mostrado mucho interés a través de distintos proyectos relacionados con educación. El libro Repensar la Educación para tener unas nuevas rutas, unas nuevas apuestas frente a la educación, es una investigación seria que nos permite seguir apoyándonos y articulando. El sector privado, por supuesto, CONACYT, ASCUN, las asociaciones de colegios privados, la UNCOLI, entre muchos otros que recuerdo ahora, le están apostando por una articulación seria, objetiva, al cambio de la educación. En la parte de lo legislativo, pues claro, tenemos que seguirle contando al Congreso de la República cuáles son nuestras necesidades, pero también cuál es la normatividad que debe caracterizar a un enfoque político por lo educativo, por la ciencia, por la tecnología, porque hay también desacuerdos en ello, y nos toca como mesa de regionalización y comisión gestora ir haciendo unas apuestas interesantes. La sociedad civil y las familias pues están ávidas, y más aún después de la pandemia, en este fenómeno mundial que está cambiando el enfoque del perfil, el enfoque relacionado con la institución educativa, con repensar la institución educativa, y como las reflexiones que nos hacían los jóvenes y chicos, ¿a qué institución queremos llegar? ¿A qué institución queremos volver después de la pandemia? Y esa es una preocupación importante frente a todo este proceso. La academia, por supuesto, y yo que soy delegado en la Universidad de La Sabana, a través de nuestra Facultad de Educación y de algunas otras universidades, de ASCOFADE inclusive, estamos preocupados por ello, por seguir aportando, estructurando un sistema educativo que responda a los desafíos, que responda a los retos, a los nuevos llamados, a las nuevas competencias de futuro, para poder ser competitivos más aún en estos nuevos cambios tan vertiginosos que está teniendo la humanidad. Y por supuesto, invitar a los medios de comunicación de todo orden
para seguir apoyándonos en la construcción de una nueva sociedad que, por supuesto, como dice la Constitución, que sea equitativa, pacífica y solidaria. Entonces, nos parece interesante que estos actores se involucren y esta es nuestra apuesta en lo que en el centro está señalado en esta diapositiva. Un acuerdo nacional para construir paz y nación desde la educación. Me parece que eso algunos políticos lo han olvidado. Ahora lo vuelven a retomar, por supuesto, pero es que hay que hacerle alusión a ese gran acuerdo nacional por construir paz y calidad en la educación. Bien, pero ¿quiénes somos nosotros? La comisión gestora está declarada en el mismo plan plan decenal y en el artículo 187, que es un cuerpo colegiado constituido por voluntades públicas y privadas que apoyan el proyecto, el Plan Nacional de Educación en sus etapas de divulgación, de implementación, monitoreo y evaluación, porque es importante, son fases que no han sido, digamos, fáciles construir y nos toca seguir uniendo fuerzas para lograr ese monitoreo y evaluación y, por supuesto, divulgación y articulación. Es un grupo de ciudadanos que le apostamos por un cambio de país y pues claro, como decía Aristóteles, somos políticos por naturaleza y debemos apostarle a un gran cambio desde la educación. Está conformada por entidades públicas, privadas de distintas regiones del país porque le apostamos al mejoramiento del sistema educativo colombiano. Y precisamente es canalizar las voces de ellos de una manera escrita, de una manera deliberativa, de una manera concertada, de una manera respetuosa, de una manera propositiva, porque son los canales que nos debe caracterizar la comisión gestora. Pues de una u otra manera participamos con voz y con voto de acuerdo a los lineamientos, a un reglamento que nos rige, por supuesto. ¿Quiénes la conformamos? Una secretaría técnica acompañada en este momento por una mesa de regionalización, mesa de comunicaciones, mesa de monitoreo y evaluación, y se está proponiendo una mesa académica que en su momento estaba o hacía parte de la construcción del Plan Nacional de Educación. Bien, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de los secretarios de las secretarías de educación? Sin lugar a dudas, pues promover una articulación de los planes de desarrollo territorial según el artículo 72, el artículo 87 y el plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a esos planes. Ejercer un liderazgo para la educación que priorice las agendas públicas como constructora de equidad, paz y nación, y nos parece importante. Facilitar la coordinación y participación regional de académicos, sectores productivos, sector social, instituciones y comunidades. Y aquí me parece interesante, ya lo dirá con vehemencia Ruth, y es que estamos muy interesados en construir, en ampliar, aunque lo tenemos, en la comisión gestora están participando unas más o menos entre 90 y 100 instituciones educativas e instituciones sociales. Queremos ampliar ese mapa de actores para seguir con nuestras estrategias de divulgación. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues sencillamente lo que estamos adelantando. Nosotros estamos replicando este taller en 4 sesiones porque no todos los podíamos atender hoy, pero en 4 sesiones que ustedes se les hizo cordialmente la invitación para que puedan ir ya apropiando el proceso que vamos a adelantar y a partir de ahora, en el trabajo que les va a plantear Ruth, ya es ir construyendo, estructurando, marcando, registrando en la matriz que le vamos a entregar hasta el 15 de abril. ¿Y por qué los ponemos a correr? Somos conscientes de ello, porque lo que queremos es, a partir del 15 de abril, hacer ya un análisis para definir las brechas, las diferencias, las categorías de las brechas. Son por tiempos, son por recursos, son por liderazgo, son por el cambio social, son por la pandemia. Esa declaración de brechas también en el contexto rural, urbano, que nos definen la posibilidad de articular los planes, el Plan Nacional de Educación. Organizar un plan de acción que ya vamos a hacer un acompañamiento posterior, los podríamos llamar talleres o alguna estrategia metodológica para poder lograr una mayor articulación
y con base en el quinto punto, que es formar ya grupos de interés. ¿Y cómo se forman los grupos de interés a partir de la otra sesión? Sencillamente es con base en las respuestas del punto 2. De lo que ustedes respondan, nosotros vamos a organizar grupos para poder atender, para poder asesorar, acompañar de acuerdo con el desafío y de acuerdo con el lineamiento estratégico que ustedes hayan definido o indicador, que los podamos organizar, que los podamos escuchar, que les podamos orientar a través nuestro o a través de algunos expertos como los que han acompañado esta construcción. Por ejemplo, la Comisión de Sabios, algunos de sus miembros están muy interesados en acompañar y muchas otras personas de la sociedad civil y de la academia y grupos de investigación a este proceso. Las preguntas luego las vamos a responder o en el chat. Como me extendí, no sé cómo va mi tiempo, Ruth, creo que vamos bien. Me gasté unos 5 minuticos más y gustosamente le cedo la palabra para que explique ya la metodología del punto número 2 y los siguientes. Ruth, adelante. Gracias, Crisanto. Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a hablar un poquito, a retomar el trabajo que hicimos en el año 2020. Yo inicié esta reunión saludando a algunas personas con las que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, de hacer unas reuniones bien interesantes en el año 2020. Entonces vamos a recordar un poco qué hicimos allí. A partir de una convocatoria que hizo el Ministerio con los secretarios de Educación el 14 de mayo, entonces aplicamos una primera matriz que nos invitaba a lo siguiente, y era, venga, armonicemos, que pues para empezar a armonizar era un poco empezar a trabajar en el nivel de comprensión de qué, del kit que nos entrega Planeación y el Ministerio, del Plan Nacional de Educación, le vamos a cruzar los ODS, la misión de sabios, y todo esto nos lleva a que debe haber un nivel de comprensión, de apropiación, una estructura que le permite a cada secretaría formular su plan de desarrollo territorial en específico para el componente de educación. Entonces, esta primera matriz se envió así, tenía los 10 desafíos en la presentación. En la segunda hoja ya nos invita a hacer una inferencia sobre los 10 desafíos y algunos lineamientos asociados, unos lineamientos claves asociados a esos desafíos. La idea era que nosotros, con los equipos de trabajo de las secretarías, como efectivamente así lo hicieron, se colocaban una valoración en la parte de la derecha y esto, digamos, en esta estructura había unos lineamientos clave para que la entidad se colocara una valoración entre 1 y 5, donde 1 era la más baja y 5 la más alta, y a partir de allí en la hoja número 3 íbamos a ver un resultado, y es que dependiendo de lo que nosotros fuéramos calificando, salía este mapa de resultado que nos llevaba a establecer unas brechas para cada desafío y unas brechas generales. Este ejercicio lo hicimos durante el año 2020, una parte del 21 inicial. Vamos a mostrar que efectivamente hicimos reunión con 20 entidades, y este es, digamos, una primera aproximación a lo que se encontró allí. Y porque recordemos que en esas reuniones empezábamos a trabajar los desafíos que hayan sido calificados de manera un poco más baja, pero también algunas personas resaltaban en los que habían tenido un excelente desempeño, y algunas entidades decían, venga, yo no tengo ninguna dificultad. Entonces, en este panorama, esta información se recupera para este segundo trabajo,
porque ¿cuál es la idea? Y retomo las palabras de Crisanto. Como país le debemos apuntar a un ciudadano que está, digamos, programado, planeado para esos 10 años, en un horizonte de 10 años, donde como país le apuntamos allí. Entonces, en la medida que tengamos un mejor nivel de comprensión, una mejor aproximación a lo que tenemos fuerte y a lo que tenemos débil, nosotros podemos empezar a hacer esos relacionamientos entre unas entidades y otras, entre unas brechas y otras, entre unas regiones y otras, y poder empezar a superar las debilidades, pero también armar esas comunidades de conocimiento con aquellas fortalezas que se tienen y también con unos actores externos del nivel público, el nivel privado, de la sociedad civil, porque hay aprendizajes por ahí un poco dispersos y la idea es que nuestro plan nacional decenal y en específico nuestra mesa ayude a canalizar esas iniciativas para que el trabajo nos llegue a todos y porque al final, ¿qué queremos? Que todos tengamos superadas dificultades y en 5 años uno pueda dar cuenta y decir, yo avancé en este desafío, lo logré gracias a que tuve el apoyo de A, de B, a que continuamos con un grupo de trabajo. Mire, este trabajo me sirve para hacer reflexión sobre mi nuevo plan de desarrollo. En fin, se convierte en una herramienta viva y entonces esa, digamos, es la idea central de este trabajo. Para el día de hoy, entonces, vamos a compartir a partir de esto cuál es la segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa, ¿qué hicimos? A ustedes les va a llegar esta matriz de caracterización que tiene distinto a la anterior, digamos, complementario. Bueno, aquí ustedes llenan sus datos de contacto, lo mismo, nombre, cargo, entidad, municipio, departamento, el email, número de contacto. Le solicitamos que solamente se diligencie una matriz por entidad. Entonces la idea es que el equipo, como lo hicieron en la pasada herramienta, se reúna, se tome el tiempo de leer con detenimiento cada desafío. El desafío es el mismo desafío, pero hemos agregado unos lineamientos que encontramos claves, tanto estratégicos en algunos momentos o específicos, y que consideramos que nos ayudan a tener un poco mejor comprensión sobre nuestra respuesta. Y vamos aquí a hacer un ejercicio con esta para ver cómo la podríamos diligenciar. Digamos, si dijéramos en el primero, sí, su plan de desarrollo considera, o sea, que si lo ha tenido en cuenta, que si lo consideró y viene la descripción del desafío. Si dice sí, entonces, pues, digamos, ahí estaría muy bien la respuesta. Pero si digo sí, entonces les vamos a agradecer que nos coloquen al menos un indicador. Entonces, si yo he contestado que sí, promuevo espacios de diálogo a nivel regional, nacional, en las diferentes instancias de participación de la comunidad educativa que contribuyen a la construcción de reformas de la ley que garanticen el derecho a la educación con equidad, pertinencia, en asocio con los diferentes estamentos del orden regional y nacional. Si yo considero que sí, nuestro plan le apunta a eso y he dicho sí, entonces yo aquí colocaría un ejemplo. Un ejemplo es, yo manejo un indicador. Entonces, si manejo un indicador, colocaría qué indicador he manejado así. Sí, tenemos un indicador y si puede describir cuál es su indicador, está muy bien. Pero también puede esto llevarlo a otra respuesta y es, no, yo sí hago la convocatoria, la trabajo, pero yo propiamente no manejo un indicador propiamente dicho. Entonces ahí donde dice sí en el espacio, yo colocaría sí lo desarrollo, pero no manejo un indicador como tal. Podría colocarnos ahí qué tipo de reuniones o de convocatorias hace,
hago 3 veces al año unas convocatorias generales o hago unos grupos focales o, en fin, colocaría una breve descripción sobre lo que yo haría sobre ese proceso. Ahora, si he dicho no, pues simplemente sabemos que no se ha tenido en cuenta. Esta matriz tiene distinto, y es que no tiene la valoración de 1 a 5, porque encontramos que en la anterior matriz se nos cruzó todo el fenómeno de la pandemia, entonces hubo cambios en las planeaciones territoriales, porque lógicamente los presupuestos, las apuestas tuvieron que moverse, desplazarse hasta otras cuestiones. Entonces, en este momento nos parece válido es que ustedes nos comenten cómo abordan los desafíos, qué indicadores han asociado, para luego nosotros en la etapa, vamos a tomar cualquiera, en la etapa siguiente, que es hacer el análisis y encontrar las brechas, podremos encontrar, mire, estos desafíos se están midiendo a través de estos y estos indicadores, no todas las entidades, y las entidades ya lo veremos, pero asocian indicadores o maneras de medir que no están dentro de los indicadores, y en fin, y esa es la manera como nosotros podemos tener una aproximación, digamos, simple y profunda, pero sencilla a la vez, que nos permita a todos ir encontrando ese lenguaje común, fácil, tranquilo, y pues que nos vaya llevando a los resultados de esa implementación. Entonces vamos a tomar otro, por ejemplo, el desafío 5. Dice impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. Pasar de un paradigma de homogeneización a un paradigma que reconozca la heterogeneidad del país. Su plan de desarrollo considera asegurar que las instituciones educativas apropien un paradigma educativo participativo e incluyente que desarrolle e implemente distintas metodologías y estrategias educativas coherentes con los contextos y con la diversidad cultural y social, pertinentes y orientados al desarrollo integral y a la formación del ciudadano planetario. Entonces, lo mismo aquí ya, digamos, aquí hay contenidas varias ideas sobre ese desafío. Entonces, sí, nuevamente contestamos sí. Volvemos a la pregunta sí, y yo coloco, digamos acá, si puedo tener 2 o 3 indicadores, entonces colocaría sí, manejo 3 indicadores. Digamos, si este fuera el caso, para tal cosa lo estoy midiendo así, para esta otra lo estoy manejando así, para esta otra lo estoy manejando así, o como dijimos en el ejemplo anterior, yo podría decir lo manejo, propiamente no lo tengo estructurado, pero hago esto, lo comprendo así y así, y entonces con esa información nosotros ya podemos establecer al final de todo este ejercicio una línea base, y sobre esa línea base la apuesta. Entonces así van ustedes a encontrar cada desafío con los lineamientos, algunos estratégicos, algunos específicos, que los consideramos claves a entrar a trabajar con cada secretaría. Al final hay una pregunta en la parte final del instrumento, dice, ¿en cuáles de los desafíos quiere profundizar como resultado de este trabajo? Y aquí lo que queremos es que usted marque el desafío en el que quisiera profundizar. No necesariamente es un desafío que yo como entidad considero que tengo en bajo desempeño o en desempeño medio. El desempeño no importa, sino un desafío en el que yo quisiera profundizar. Con esto, repito, nos ayuda a alimentar ese mapa de actores, y esa es la manera como se van a conformar los grupos de trabajo que nos ayudan a avanzar sobre el tener mejor, comprender mejor y trabajar de manera sencilla cada uno de los desafíos. Al final, entonces, ¿qué queremos comentar sobre esta matriz? Agradecemos que la puedan diligenciar
y nos la envíen por entidad. Ustedes al diligenciar, ya en ese link la matriz nos llega directamente. Entonces quisiéramos pedirles que la logren diligenciar hasta el 15 de abril para tener un tiempo de análisis, de definición de las brechas, de organizar los grupos de acción, la formación de los grupos de interés y poder nosotros llegar a junio ya con el trabajo organizado para el siguiente semestre y pues hacerlo de manera muy pronta y ya pues es momento de entrar a intervenir. Ya tuvimos como el tiempo de sensibilizar, de comprender, de cada uno interiorizar, abordar y ya nos proponemos llegar a la acción. Entonces, hasta aquí quisiéramos saber si tienen algunas preguntas, dudas, si ha sido claro, si quieren conocer algo más. En el chat no hay por ahora Muchas preguntas. preguntas. No sé si las No sé si personas nos quieran. atrevemos a preguntar, ¿cierto, Nos Ruth? atrevemos a preguntar. Por aquí está Lilia, que Lilia Emier, Liliana, que me complace verla por acá, del Valle. Ya estuvo con nosotros en las reuniones anteriores. No sé si quiera decirnos algo. Preguntamos, como dijo Crisanto, así como estilo profesor, preguntamos Yo creo, sí. o abrimos la conversación. Preguntémosle a José Luis Argote si está por allí. Creo que se desconectó. Dice, esta matriz en concreto, ¿quién debe diligenciar la matriz en cada Secretaría de Educación? La idea es que la diligencie el grupo de trabajo de planeación educativa, pero generalmente lo que hicieron las personas la vez pasada fue diligenciarla entre varios. Las personas responsables del área de planeación educativa la diligenciaron. Entonces, sí, es eso sería importante continuarlo así, porque 2 o 3 personas tenemos unas visiones distintas sobre un mismo objeto. Ya hemos habilitado, por ahí nos estaba preguntando Liliana del Socorro, que le habilitaran el micrófono. Ya estás, Liliana, en el micrófono. Sigamos preguntando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hablas con Mario Alberto Álvarez de la Secretaría de Educación de Armenia. Doctor Crisanto, Mario, ¿cómo estás? Bien, adelante, pudiste conectarte, que es lo más importante. Sí, aquí estoy con 2 compañeros del área de planeación. ¿Sí? Quería solamente pues, precisar parte de la pregunta que hizo una compañera ahora sobre quién es el responsable de contestar. Si bien el área de planeación o planeamiento de las secretarias de educación tienen digamos, una responsabilidad grande en este ejercicio, la idea es hacer un proceso participativo con las otras áreas, con áreas que nosotros manejamos dentro de las secretarías como calidad y cobertura educativa, porque aquí hay temas muy misionales de las secretarías de educación. Entonces la idea es que nosotros estamos aquí internamente planteando esa estrategia de hacer 1 o 2 reuniones con los equipos internos de las secretarías de educación, colocarles las preguntas y dejarlas pues que por lo menos ellos las discutan internamente también con sus colaboradores. Con sus equipos. Y sus equipos, y obviamente al final de una semana reunirnos y consolidar la información. Muchas gracias. Correcto, mil gracias por su intervención porque nos dio la explicación precisa para todos. Muy bien. Sin embargo, Ruth, podría ser que, claro, como ustedes se organicen, pensaría uno que es el secretario, la secretaria de Educación, quien debe canalizar todo su equipo de trabajo, sea el líder de calidad, de cobertura, o algunos tienen de internacionalización, entre muchos otros cargos que se han creado al interior de las secretarías de Educación. Entonces, me parece interesante que se canalice por allí
o que se diga cuál es el equipo que está enviando para que se pueda registrar ese seguimiento o trazabilidad que vamos a seguir a cada una de las secretarías de educación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si quisiera tener otra, pero ya es una pregunta. Sí. La última parte de la exposición hablan de que si quisiéramos profundizar en alguno de los retos que hay allí, ¿qué continúa allí cuando nosotros definimos 1, 2 o 3 de esos retos para profundizar? ¿Cuál es de allí el rol de la Secretaría de Educación y cómo continuamos allí en este proceso? Gracias. Comentaba yo que la idea es apuntarse, por así decirlo, a algo que uno quiera profundizar. En la medida que todas las entidades quieran profundizar, luego nosotros hacemos los grupos de profundización por desafío. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en el desafío 2 y que en el desafío 2 estamos 20 secretarías, por decir algo. Entonces ya ahí en ese grupo focal ya tendremos que darle una línea entre todas las personas de ese grupo, las entidades, para ver qué es lo que queremos profundizar. Entonces, no se ha definido entre todos que queremos profundizar en la comprensión, en herramientas, en la manera de abordar, en la manera de medir, qué sé yo. Y entonces, resultado de esa planeación, vienen los actores que nos van a ayudar a que ese desafío le puedan dar respuesta a esas inquietudes y podamos trabajarlo con la mano de esos actores y todos podamos avanzar. Entonces, ¿para qué sirve diligenciar eso? Para saber cuál es el interés de cada entidad. Aquí también agregar, Ruth, que es importante este aprendizaje colaborativo o cruzado para algunos, y en términos de seleccionar y deliberar y un poquito, si nos permiten debatir al respecto, poder aportar a esa articulación que se Correcto. tiene y además a advertir, si lo permiten, es advertir a los nuevos candidatos ese desafío, esa nueva apuesta, porque algunos lo podrán lograr. Hay desafíos que definitivamente por su estructura, por sus recursos, no se pueden llevar. Medianamente se han trabajado y algunos otros no. Pues un consejo sabio es decirle al nuevo candidato, nuevos candidatos o secretarios que retomen, partan de allí para lograr ese acometido, lograr ese beneficio a través de ese desafío que significa para esa comunidad, para esa región. Me parece interesante. Correcto. Perdona, ¿tiene la mano levantada Mariluz Posada? Entonces, Sí, Mariluz, tienes la... Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, yo soy Mariluz Posada, líder de planeación educativa de la Secretaría de Educación de Bello. Tengo una inquietud. Como estoy nueva en el cargo, empecé en el mes de enero, entré por la convocatoria. Tengo entendido pues que en Bello ya se hizo un trabajo previo con la matriz. Pues quisiera saber si es posible que nosotros pudiéramos tener acceso a esa matriz porque, digamos, la persona que estaba antes en el cargo pues no tuvo la información pues para entregármela, no le pedí la información, pero ella me dice que no la tiene presente. Entonces quería saber si es posible recuperar esa matriz y si, digamos, para esta nueva matriz, o sea, ¿se parte de ese trabajo previo o se va a empezar de cero con esta nueva matriz que nos presentaron hoy? Gracias, Mariluz. Mira, nos llevas a dar una respuesta general y es que con todo esto vamos a hacer un repositorio de manera que todas las entidades puedan consultar lo que habían enviado. Eso, las 20, como te digo, que tenemos enviadas, las vamos a hacer un repositorio para que la entidad las pueda consultar. Y segundo, pues en esa reflexión y en esa consulta, seguramente ya hay cosas que han cambiado. Entonces, sirve de contexto, sirve para el análisis, pero la nueva matriz que yo voy a diligenciar, puedo seguramente tener cosas distintas y está válido porque pues la idea es que sean instrumentos vivos que se van alimentando y no unos elementos ahí que están quietos como que no se pueden mover. Pues la idea es que sean vivos. Entonces, bienvenida tu aclaración y eso lo vamos a hacer. Al final uno va a tener
una oportunidad de tener un banco de buenas prácticas. Esto también lo vamos a llevar a un mapa, ¿sí? Físicamente un mapa nacional, donde cualquier persona podría, digamos, yo que no soy de una entidad certificada ni soy de la sociedad civil, yo puedo entrar a picar en ese mapa y llegar y conocer qué está pasando en Bello, cómo van sus desafíos, cuáles son los actores que se han vinculado para que eso vaya adelante. Entonces, hasta ese, digamos, nivel de propuesta es que queremos llevar todo este trabajo, que se visibilice y que sea un poco el tema de la consulta pública en el buen sentido de las buenas prácticas, que entre todos debemos empezar a formular, ¿qué dijera yo? A acuñar entre todos y hacerlas visibles. Si algo tiene el trabajo docente es que a veces está invisibilizado. Esta es una manera de empezar a mostrar qué hacemos y cómo entre unos y otros aprendemos y nos apoyamos para avanzar. Hay una pregunta, ¿sí? La propuesta, creo, ¿cierto, Ruth? Sí, esa es, hasta allá vamos a llegar. No, sino que estaba pensando acá que alguien levantó la mano. Y frente a lo que señalaba Mariluz, me parece interesante, Ruth, señalar que efectivamente, como hubo en algunos momentos cambios de secretarios de educación, como te pasó, u otros roles en la Secretaría de Educación, que faltó esa articulación o alguna metodología interna que son muy respetables, pero que se desconocen, vale la pena retomarlos. Precisamente es un poco esa pedagogía social que queremos al interior de las regiones y de manera cruzada en el país para compartir esas buenas prácticas. Nos afana eso, porque aquí es una construcción colectiva entre muchos otros para ir, insisto, apostándole a otras miradas de país en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, en lo emprendimiento, en fortalecimiento de la educación rural, en una sana inversión y lo mismo que una recuperación de la inversión muy estructurada, sistematizada de lo educativo. Entonces me parece interesante que se señale eso de una manera que podamos seguir aportando. Y perdona, Crisanto, voy a complementar lo que estás diciendo, y es que a este trabajo también estamos invitando a las entidades no certificadas, porque en la educación estamos todos. Nuevamente nosotros insistimos, venimos de la sociedad civil y lo que queremos es un plan para todos. Entonces, cuando es un plan para todos, nos involucra desde todos los escenarios, y esa entidad que está este jefe de núcleo, que está un poco como ahí, no certificado, como que le llega o no le llega, a ellos también los vamos a convocar a unos talleres para hacer este mismo ejercicio, porque el mapa realmente nos debe llevar a tener una aproximación muy cercana de la realidad del país. Y si uno tiene esa buena aproximación, pues puede plantear de una mejor manera las soluciones y llevarlas adelante. Mariluz Posada levantó la mano. Y era la que estaba hablando ahora. Ah, ok, listo. Sí, pero tengo otra inquietud. Adelante. Sí, bueno, pensando como en ese trabajo conjunto para elaborar esta matriz, pues que me gustaría trabajarlo con los demás líderes de proceso. Cómo motivarlos, pues cómo hacer que ellos se animen a participar y que no piensen, pues que no sé si es decirles que es obligatorio o que es voluntario y que entonces los que quieran, cómo motivarlos como para hacer ese trabajo, o si necesariamente pues toca bajo presión. ¿Qué se podría hacer ahí como para que ellos participen? Yo te voy a dar la respuesta corta, porque creo que Crisanto también quiere dar la respuesta. Mire, este es un tema que realmente nos convoca como compromiso de país. Hay cosas que uno quisiera decirle a alguien son obligatorias, pero no es nuestro caso. Realmente es un sentir nacional, es que nos pongamos la camiseta de país y uno diga, la educación es importante, está primero que todo, pero hay unos elementos que se van trabajando a nivel de política y que nos van llegando de arriba hacia abajo, pero hay otras
maneras de hacerlo y es de abajo hacia arriba, que es lo que intentamos hacer con estas matrices y con este trabajo muy en la comunidad. Venga, ¿qué está pasando allá? Allá en la escuela, allá en la institución chiquita, que es un punto en el mapa. Mire, tiene esta lectura sobre el plan decenal. Mire, tiene esta lectura sobre su apuesta. Mire, tiene este presupuesto. Mire, tiene esta dificultad. Tiene este nivel de comprensión de un indicador, no lo estoy comprendiendo bien o estoy generándome una mejor manera de medirlo y eso tenemos que escalarlo. Entonces, te doy esa respuesta, le paso a Crisanto y de paso, pues agradezco mucho su asistencia, su puntualidad. Ha sido una jornada maravillosa, porque pues ya vamos llegando a la hora. Yo le doy el paso a Crisanto. Mariluz, me parece una pregunta muy pertinente porque la sufrimos mucho y la sufren muchos en el país. Y yo te daría una respuesta sencilla para que la pensemos y motivemos, porque también debemos organizar en la pedagogía social las mejores estrategias para sensibilizar. Hay una cosa que se llama las narrativas o las voces de los actores. Esas narrativas o voces se han invisibilizado. Por eso hay que decirle que lo que aporten, lo que digan, vale la pena que se señale abajo, tomado de, dicho por, o elaboración propia, como hacemos cuando escribimos artículos científicos. Los planes educativos, los proyectos deben estar allá construidos con esas narrativas, con esas apuestas, con esas voces, yo insisto, porque es la construcción de alguien que le apostó, un secretario de educación, un director de planeación o secretario de planeación o de ciencia, tecnología e innovación. Valiosísimo. Él no hizo ni desempeñó sus funciones per se por ser nombramiento político o por una alegoría a la nada. No, no. Él le apostó a algo y vale la pena rescatar eso que me parece interesante. Y lo que señala Ruth es impulsar, es motivar, y esa motivación parte de esa gran idea que va a aportarle al país. Es lo que estamos buscando, porque de lo contrario, seguimos invisibilizando en pequeños documentos, reuniones o participaciones la voz de los actores sociales. Es así. Bueno, Crisanto. ¿Cómo Llegamos estamos de tiempo? a la hora de despedirnos, son las 3 en punto. Está diciendo, Vivian pregunta, la última pregunta, que hasta qué fecha estamos enviando las matrices. El día de mañana las estamos ya enviando. Sí, mañana las estamos sí. ya enviando mañana informándoles cómo haremos me imagino, bueno, una manera para el repositorio y para que tengan toda la documentación. Cualquier duda, cualquier cuestión, nos están escribiendo. Cualquier cosa, estamos atentos. Queremos, por respeto a todos, como lo señala Ruth y el equipo de trabajo, agradecerles inmensamente el tiempo, la participación y por los correos electrónicos que ustedes tienen de nosotros, de los miembros de la mesa de regionalización, hacernos llegar sus inquietudes y a través de ese medio y muy seguramente de algunas estrategias que vamos a impulsar a nivel virtual y a futuro a nivel presencial, con algún patrocinio de algunas secretarías de educación, buscaremos alguna reunión presencial por regiones, por las 6 o 7 regiones que están configuradas en Colombia. Vamos a tratar, es una apuesta, significa unos recursos importantes, o algunas donaciones, pero vamos a buscarlo para ver si logramos en una gran jornada, o en foro, un seminario, taller, de un día poder trabajar de una manera importante. También apoyarnos después con los medios de comunicación, como lo señalaba, porque vamos a seguir invitando a otros actores de la sociedad civil, como ministerios o ministros, igualmente a medios de comunicación, entre muchos otros organismos y instituciones del Estado, las fuerzas militares del Estado también, que tienen colegios. ¿Cómo ha sido esa articulación que nos parece interesante? Entonces, son distintos actores a quienes invitaremos a este tipo de reuniones.